Nosotros en el discipulado pasado quedamos en el 19. Los que vienen al discipulado se van a dar un anticipo, un festín, porque lo de hoy día lo rematamos el jueves. Versículo 20 del capítulo 3 del libro de Marcos. Hay algo que me parece muy interesante. Vamos a rescatar algunas cositas también que Dios nos ha ido hablando durante nuestra permanencia en el discipulado. Antes de comenzar la palabra, es un gusto poder tener acá a la hermana Leti nuevamente. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Estamos muy contentos de que esté acá. Lo único que no puede bailar rock and roll, yo le decía, que no la podemos agarrar del brazo, dar la vuelta. Pero nos aguantaremos hasta que el brazo esté firme y nos vamos a pegar rock and rollazo acá. Pero nos alegramos que esté bien mi hermana Leti. También estamos muy contentos de que esté nuevamente Juan con nosotros acá. Le bendecimos, que el Señor hable a su vida, que el Señor le ministre. También no es indiferente que usted esté acá. El Señor le ama, usted lo sabe y sabe cuánto le ama, por lo tanto es un gozo para nosotros tenerle acá. ¿Ya? No quería partir sin antes decirle eso a nuestros hermanos. Marcos capítulo 3, versículo 20, leemos en el nombre del Señor. Dice 3:20: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron a él para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y la blasfemia cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Señor, estamos delante de ti, extremadamente agradecidos por lo bueno que tú has sido con nosotros. En esta hora, Padre, nos ponemos delante de tu palabra, Señor, para ser ministrados por ella. Nos acercamos con hambre, nos acercamos con sinceridad, nos acercamos a ella con la humildad suficiente para decirte: Señor, necesitamos ser ministrados por ti en esta mañana. Señor, necesitamos la fortaleza que viene de ti por intermedio de las escrituras de tu palabra. Señor, nos acercamos a ellas creyendo, Señor, que en ella encontramos y tenemos todo lo que necesitamos para ser fortalecidos, edificados en este tiempo. En el nombre de Jesús, pedimos en este momento que tu Espíritu Santo tome control de toda nuestra mente, de nuestras emociones, de todo aquello, Señor, que necesita estar atento ahora a nuestro corazón para recibir el consejo de tu palabra. Bendecimos a todos mis hermanos que están aquí, que fielmente han asistido a la reunión, pero también bendecimos a aquellos que nos están viendo desde su casa, en un horario diferido. Señor, que también tu Espíritu Santo les alcance ahí en el lugar donde están y ministre sus vidas, ministre sus corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. No nos olvidamos de ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Una de las características, mis hermanos, particulares o características generales del Evangelio de Marcos, tiene que ver de que en cada ocasión que se nombra a las multitudes en el libro de Marcos, siempre se hace con una connotación negativa. Es difícil encontrar dentro del libro de Marcos una referencia a una multitud y que esa referencia tenga una connotación positiva. Siempre, en la mayor cantidad de los casos, se hace con una connotación negativa. Y en este caso, en el versículo 20, nosotros encontramos que se agolpó de nuevo mucha gente, que se agolpó una gran multitud,
Y uno podría decir, pareciera que esta multitud está siguiendo al maestro con entusiasmo, que lo está siguiendo con alegría, que lo está siguiendo por la causa y las razones correctas. Pareciera ser que esta multitud está siguiendo a Jesús por amor, por devoción, con entusiasmo, pero nosotros sabemos por el contexto que eso no es así, que es totalmente lo contrario, que esta multitud no está siguiendo al maestro por amor o por devoción. Por el contexto nosotros sabemos que esta multitud está siguiendo al maestro por otros fines, por otras razones, por otras causas, y en esencia por las razones o causas equivocadas. Ellos no están siguiendo al maestro porque quieren buscar en él un salvador, porque no quieren encontrar en él un señor, alguien que dirija sus vidas. No están buscando al maestro como el perdonador de sus pecados, sino que lo están buscando por los beneficios que él podría hacer, por los favores que él podría hacerle. Ellos en esencia están buscando un sanador. En esencia están buscando a alguien que supla sus necesidades físicas. No están detrás de un Señor, no están detrás de un Salvador. Ellos están detrás de buscarle solución a sus necesidades físicas, a sus necesidades inmediatas. Y esta obstinación, hermanos míos, esta obstinación con tal de conseguir su objetivo, hacía que siguieran a Jesús para todos lados. Esta obstinación de estas multitudes, de estar centrado en sí mismo, en sus necesidades, hacían que en ocasiones se olvidaran de la necesidad del otro. Como por ejemplo, en el versículo 20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que a ellos, ¿quiénes son ellos? Es Jesús y sus discípulos. De modo que ellos ni siquiera podían comer pan. Es decir, la multitud estaba tan ensimismada en solucionar sus problemas, en que Jesús los atendiera, en que Jesús los sanara, en que Jesús les diera lo que ellos querían, que aún pasaban por alto de que el maestro y sus discípulos necesitaban un tiempo para sentarse a la mesa, tomar once, hacer una sobremesa tranquila, tener tiempo de oración. A la multitud le importaba nada que Jesús no tuviera tiempo ni siquiera para él, ni siquiera para compartir con los discípulos, ni menos para comer. Versículo 20 dice, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y este es el punto número uno que quiero que destaquemos. El punto número uno que quiero que destaquemos es lo mismo que hemos venido destacando en el discipulado en Marcos 3:10. La multitud fue detrás de Jesús en Marcos 3:10 porque quieren que Él los sane, porque quieren que Él cure sus enfermedades. Lo perciben a Él como un curandero, lo perciben como un sanador, pero bajo ninguna circunstancia lo están percibiendo a Él como un salvador, como el Mesías, como el Señor de sus vidas. No lo están percibiendo así. Solo quieren ser sanados. En Mateo 16 Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿cómo me está percibiendo la gente? ¿Quién dice que soy yo? Y los discípulos le dicen, mira, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros cualquier otro profeta. La gente lo estaba percibiendo como un mensajero, como uno más de la larga lista de hombres que Dios había enviado a la tierra para entregar un mensaje al pueblo. La gente lo estaba percibiendo como un simple mensajero, pero no lo estaba percibiendo como el salvador de sus almas, como el perdonador de sus pecados, como el Señor de sus vidas. No lo estaban percibiendo de esa manera. En Juan 6, cuando Jesús alimenta a la multitud de esos 5.000 hombres con los panes y los peces de un muchacho que estaba en la ocasión, después de comer la gente pensó en hacerlo rey. La gente lo estaba percibiendo ahí como un líder político, como alguien que podía solucionar sus problemas, como un proveedor y nada más que como un proveedor. Pero no lo estaban percibiendo como un salvador, no lo estaban percibiendo como el Señor, como el gobernador, como aquel que va a tomar dominio de sus vidas y va a traer perdón para sus almas perdidas. De ahí, hermanos míos, la importancia del punto 1. Y esto lo hemos venido discutiendo largamente en los discipulados. La importancia del por qué estamos siguiendo a Jesús, por qué estamos buscando a Jesús, por qué estoy aquí, por qué soy parte de la iglesia del Señor, cómo veo a Jesús, cómo percibo a Jesús, qué significa Jesús para mí. ¿Lo estoy siguiendo por los panes y los peces? ¿Lo estoy siguiendo porque necesito que me sane?
¿Lo estoy siguiendo porque necesito que me ayude con un problemita que tengo? ¿Lo estoy siguiendo porque necesito que me ayude en medio de mi crisis financiera? ¿Lo estoy siguiendo porque necesito algún favor, necesito una peguita, necesito algo? ¿Lo estoy siguiendo porque quiero recuperar a mi familia, quiero que me ayude? Cualquiera de esas razones para seguir a Jesús es la razón incorrecta, mis hermanos. Nosotros no estamos en este lugar porque queremos favores de Él. Nosotros no estamos en este lugar buscando nuestro beneficio personal con respecto a nuestras necesidades. Nosotros estamos acá y seguimos a Jesús no porque queremos que nos dé, no porque queremos que nos solucione problemas, no porque queremos ser exitosos o queremos sanidad, no porque queremos tener un buen pasar o ser felices. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, y seguimos a Jesús porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él nos libró de la condenación eterna, porque Él nos regaló vida eterna, porque Él nos rescató de la muerte cuando estábamos muertos sin delito y pecado y nos dio vida. Esa es la razón por la cual nosotros seguimos al Señor. Esa es la razón primaria y principal por la que nosotros servimos, amamos, seguimos, nos entregamos en cuerpo y alma al Señor, porque Él perdonó nuestros pecados, porque Él es nuestro Salvador. Esa es la razón primaria por la que la gente debiera seguir a Jesús y no las otras razones. No estamos acá para conseguir cosas. Estamos acá porque estamos en deuda, nos sentimos extremadamente agradecidos, nos sentimos deudores de aquella persona que nos amó tanto sin merecerlo y hoy día somos parte de su familia. Es decir, si alguien nos pregunta, ¿por qué sirves tú a Jesús? ¿Por qué adoras tú a Jesús? ¿Por qué vas a la reunión los domingos, los jueves? ¿Por qué oras al Señor? ¿Por qué le cantas al Señor? Nuestra respuesta debiera ser, porque Él perdonó mis pecados. Porque estamos agradecidos de lo que hizo por mi vida, porque me recogió en el peor momento de mi vida y me dio una esperanza. Me siento deudor, pagó la deuda, el digón espiritual que estaba sobre mí, esa espada que me condenaba la sacó y hoy día no hay condenación sobre mi vida. Es decir, yo sirvo al Señor, yo sigo al Maestro no para que me dé cosas. No ando detrás de una casa, ni de un auto, ni de éxito, ni de fama. Ando detrás de Él porque me enamoró, me apasionó. Nunca me sentí tan amado, nunca me sentí tan querido, nunca me sentí tan considerado, nunca me sentí tan entendido. Por esa razón yo sirvo y sirvo a mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando seguimos al Señor, mis hermanos, por las razones equivocadas, y las razones equivocadas es centrado en mí, en mi necesidad. Yo quiero que Jesús me atienda ahora. Es que Jesús no ha comido, me da lo mismo. Quiero que me sane, quiero que me atienda, quiero que me escuche. Quiero que ahora trabaje para mí. ¡Ey! Cuando lo seguimos por la razón equivocada, terminamos inevitablemente, hermanos míos, frustrados. Terminamos inevitablemente desilusionados. Terminamos inevitablemente decepcionados. Decepcionados de las iglesias. Decimos, no, en esta iglesia no está lo que yo quiero. Yo venía a buscar una necesidad y no se me ha suplido mi necesidad. ¡Ey! ¿Usted aquí venía a la iglesia? ¿No venía porque Él es su Señor, su Salvador? ¿Por agradecimiento? Porque cuando alguien está buscando al Señor por las razones equivocadas, al final del camino, tarde o temprano, en algún momento, termina desilusionado. De la iglesia, de las personas, de la organización, de la corporación, no es por culpa ni de las personas, ni de la organización, ni de la iglesia, sino porque esa persona venía por las razones equivocadas. Esa persona venía buscando solución a su necesidad personal. Y como esas no se suplieron, como esas no se hicieron en el momento que yo quería, porque quiero sanidad ahora, pues, esa persona termina frustrada, desilusionada, desencantada, y termina buscando en otros lugares en donde nunca va a encontrar mientras no cambie su corazón. Porque lo primero que tiene que cambiar es su corazón, de decir, yo sigo al Señor porque Él es mi Señor, mi Salvador, me perdonó, ya me dio lo que necesitaba. Lo más importante que yo necesitaba ya fue suplido, ya fue cubierto, ya lo tengo, perdón de mis pecados. Si Él quiere, le agrega esto, si Él quiere, le agrega lo otro,
pero yo lo sigo no para que me dé, porque ya me lo dio. Yo lo sigo porque lo amo y entendí lo que me dio. Ya entendí lo que me dio. Como ya entendí lo que me dio, ahora yo vivo para Él, muero por Él, todo por Él, porque ya sé lo que me dio y no necesito nada más. Ya lo tengo a Él, lo tengo todo. Nosotros no podemos ser una iglesia que se centre en nosotros. Nosotros no podemos venir a la iglesia ni hacer ninguna cosa esperando ser nosotros el centro de esas cosas. Tenemos que ser una iglesia que nos caractericemos por seguir al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Amén. De esa manera el Señor va a comenzar a glorificarse. De esa manera van a comenzar a caerse muchos mitos que se tejen en torno a por qué seguimos al Señor. No lo seguimos por las cosas que nos pueda dar. Lo seguimos porque le amamos y porque nos impresionó, porque nunca antes habíamos experimentado un amor así. Por eso lo primero que tenemos que hacer en este tiempo, en este nuevo tiempo que Dios nos da como iglesia, es enfocarnos personalmente, cada uno de nosotros, es enfocarnos familiarmente, es enfocarnos como congregación, que debemos seguir a Jesús por las razones correctas. Es lo primero que tenemos que hacer como ADD Tiempo de Dios, seguir a Jesús por la razón correcta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Eso lo estuvimos viendo en el discipulado y era muy importante que lo pudiera escuchar toda la congregación. Los que no vienen al discipulado, los que están en sus casas, porque es muy importante que los que están allá y los que están acá entendamos, al Señor no hay que seguirlo por las razones equivocadas. Y todas esas multitudes que están descritas en el libro de Marcos tenían esa carga negativa, esa connotación negativa. Andaban detrás del maestro porque querían cosas. Que ninguno venga acá porque quiere cosas. Que los que vengan acá y los que vengamos acá sea porque venimos a adorarlo, venimos a entregarnos por gratitud, por lo que ya hizo, por lo que ya hizo, por lo que ya hizo. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos, los discípulos de Jesús, ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Hermanos, ¿Jesús tuvo familia? ¿Tuvo hermanos? ¿Cuántos? ¿Tuvo hermanas? No era hijo único entonces, como dice otra religión. Bien. Eso nos dice el libro de Mateo capítulo 13. El libro de Mateo capítulo 13 nos dice que sí, Jesús tenía un núcleo familiar. Nos dice el libro de Mateo 13, 55 y 56 que a lo menos Jesús tenía 4 hermanos varones y los nombran: Santiago, José, Simón, Judas. Y nos dice también que tenía hermanas, mujeres. No da el número, no da el nombre, pero tenía hermanas. Por lo tanto, Jesús tenía un núcleo familiar, tenía hermanos sanguíneos cuando vivió ahí. Y la gente ahí en Mateo 13 exclama cuando Jesús visita Nazaret y les habla acerca del reino y comienzan a decir: oye, ¿no es este el hijo de María, el hijo de José? No son sus hermanos, y ahí los nombran. No son sus hermanos Santiago, José, Simón, Judas. No son sus hermanas las que viven aquí en nuestro vecindario, mostrándonos de que sí, Jesús tenía un núcleo familiar. Ahora miren, porque cuando está hablando aquí, cuando lo oyeron los suyos, ese los suyos está hablando a su familia. Esos suyos del versículo 21 son su familia, son su núcleo familiar, son estos. Pero antes de los suyos me quiero detener cuando lo oyeron. ¿Qué oyeron los suyos? Los suyos, su familia, escuchó de que Jesús estaba en Capernaum. Era muy frecuente en su ministerio en Galilea que Jesús fuera a parar en alguna ocasión a la casa de Pedro. Lo encontramos en el capítulo 1:29, cuando entró a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Lo encontramos en el 2:1, cuando Jesús entra nuevamente a la casa de Pedro. Y lo encontramos en el 3:21, cuando Jesús entra nuevamente a la casa de Pedro. Cuando los suyos escucharon que Jesús estaba nuevamente en Capernaum, en la casa de Pedro, lugar que era habitual que visitaran, fueron en comitiva hacia la casa de Pedro. Esto lo vemos ahí en el capítulo 3:31, cuando dice: vienen después sus hermanos y su madre
y quedándose afuera, ¿afuera de qué? Afuera de la casa, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor con él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le están diciendo a Jesús. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dentro de la casa, les dijo: he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esa comitiva familiar llegó a buscarle. Cuando escuchó, dice el versículo 21, de que Jesús había llegado y estaba en Capernaum, en la casa de Pedro, fueron los hermanos y la mamá a la casa de Pedro, y cuando estaban afuera dijeron: un mensaje para el maestro, dile que su familia está aquí y que lo busca. Mi pregunta es: ¿por qué andaban buscando al maestro? ¿Para qué lo andaban buscando? El mismo versículo 21 dice la razón para qué lo andaban buscando. La razón por la que lo andaban buscando era para prenderle. Prenderle. ¿Qué significa prender? En el original tiene que ver con un sentido de arrestar. Tiene que ver con un sentido de llevar por la fuerza. Es muy parecido a lo que podría hacer un carabinero con un ladrón. Retenerlo. El ladrón se quiere ir, pero él tiene que prenderlo, tiene que retenerlo. A una costa de que este tipo se quiera ir. Prenderle tiene una connotación de fuerza, de retener o de llevar en contra aún de su voluntad. No sé si les pasó a ustedes en algún momento: oye, ven a buscar a tu tío que está dando jugo acá, se toma unos copetes, que se lo lleven. Vamos tío, no, es que vamos tío, si en la casa, vamos tío, miércoles. Y lo llevamos con fuerza. Eso es prender. Llevar en contra de su voluntad, llevar con fuerza. La familia de Jesús fue a la casa de Pedro porque querían llevarse al maestro. Querían llevárselo aún si el maestro en algún momento oponía un poco de resistencia. Mi pregunta es: ¿por qué se lo querían llevar? ¿Por qué se lo querían llevar? ¿Por qué lo querían sacar de ahí? ¿Por qué lo querían llevar por fuerza si era necesario, para ponerlo en custodia, para ponerle bajo resguardo? ¿Por qué se lo querían llevar? El versículo 21 nos dice la razón. Y esto nos puede horrorizar en algún momento. Porque decían que estaba fuera de sí. ¿Qué significa eso? En otra palabra decían: nuestro hermano perdió el juicio. Nuestro hermano no está bien. Nuestro hermano necesita de nosotros. Nuestro hermano mayor necesita de nosotros. Necesita que lo tomemos, que lo traigamos a la casa y ojalá que lo pongamos en custodia para resguardar su integridad, porque en cualquier momento él puede atentar contra su vida, en cualquier momento se puede ganar el odio de los líderes religiosos, en cualquier momento, cuando anda rodeado de gente, Roma puede interpretar de que él está armando un motín y Roma lo va a pescar, lo va a matar. Pongamos en custodia, pongamos en resguardo a nuestro hermano. Imagínense por un momento esta situación que nos aterroriza. Y pongámonos en el zapato de los hermanos. Jesús durante 30 años estuvo viviendo con ellos. Durante 30 años fue el hermano mayor, se comportó como un buen hijo. Durante 30 años estuvo aprendiendo el oficio del padre, porque todo hijo mayor, judío, hebreo, debía aprender el oficio de su padre, por si su padre fallecía, para tomar las riendas espirituales, pero también financieras de la casa. Y Jesús tuvo que aprender el oficio del padre por ser el mayor. El padre, me refiero a José. Y en esa interacción estuvo con su madre, con su padre, estuvo con sus hermanos. Imagínate que de la noche a la mañana nuestro hermano pescó sus maletas y se fue. Se fue de la casa, diciendo que había llegado su hora, diciendo de que debía cumplir una misión. Y más encima nos llegan algunos WhatsApp, nos llegan algunas fotos de Instagram, nos llegan algunos mensajes de que nuestro hermano está hablando del reino, hablando de arrepentimiento, y nos llega información de que los líderes religiosos no están muy contentos con sus mensajes. Nos llega información de que aún los líderes religiosos están conspirando para matarlo, como pasa en el capítulo 2 cuando se juntan con los herodianos. Nos llega información de que nuestro hermano está diciendo de que él es el Mesías, que él es el Salvador de la humanidad. Y ellos toman la decisión de ir para rescatarlo y guardarlo, porque pensaron que Jesús había perdido
todo juicio de que emocionalmente estaba desequilibrado, de que Jesús se había vuelto loco. Juan 7:5 dice, ni aun sus hermanos creían en él. Textual, ni aun sus hermanos creían en él. Juan 7:5, al inicio del ministerio. Al inicio del ministerio. Pero cuando lo vieron resucitado, 2 de esos 4 terminaron apasionándose tanto, ya no por su hermano sanguíneo, sino por el Salvador que Dios había traído por intermedio de esa familia y de su madre, que terminaron sirviéndolo apasionadamente. ¿Quiénes? A Santiago lo encontramos presidiendo en Hechos 15, liderando la iglesia que está en Jerusalén asentada. Cuando el apóstol Pablo llega a los viajes misioneros da cuenta, y el que preside esas reuniones es un hermano sanguíneo de Jesús, Santiago. El que escribió el libro número 20, de los 27 que están en el Nuevo Testamento, el número 20, que se llama Santiago, lo terminó escribiendo ese hermano sanguíneo de Jesús, uno de los que pensaba al comienzo que estaba loco. Su otro hermano, Judas, el que se nombra dentro de esos 4, terminó escribiendo el libro número 26, el que está antes de Apocalipsis, también. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Encontramos también a estos 2 hermanos junto a María, esperando en Hechos 1:14 la promesa del Padre. Esperando dentro de los 120 estaban estos 2 más su mamá, esperando que el Espíritu Santo descendiera antes de que iniciaran la obra que iban a iniciar en el libro de los Hechos. Esperando ahí en medio de los 120. Algo pasó con ellos después que Cristo fue revelado a sus vidas, no como su hermano, sino como el Salvador, el Señor de la humanidad. Hermanos, durante todo el ministerio terrenal, Cristo debió enfrentar oposición. Siempre, desde el día 1 del comienzo de su ministerio, Cristo debió enfrentar oposición. De los líderes religiosos de la época, de los herodianos, de los romanos, pero también incluso tuvo que enfrentar la oposición que venía desde el núcleo familiar, esa oposición que venía desde la propia familia. Y esto nos lleva al punto 2 de esta palabra. Porque cuando tú enfrentas oposición que viene de afuera, da lo mismo. Pero cuando tú enfrentas oposición de los que vienen de adentro, de esos que se supone que te tienen que apoyar, de esos que se supone que dicen, mi hermano está yendo a la iglesia, mi hermana está yendo a la iglesia. Ahora le dio por ir a la iglesia. Si lo conocemos, va puro lesear. En vez de decirte que bueno, hermano, que pudiste entrar, ojalá algún día yo también pueda tomar el camino de fe que tú comenzaste a tomar. Eso nos duele más. Nos duele más que alguien externo se oponga. Nos duele más cuando alguien de adentro te daña, te ofende, nos duele mucho más. Ahora, ¿por qué Marcos? Porque este relato también lo contó Mateo en el Mateo 12, también lo contó Lucas en Lucas 11, pero ¿por qué Marcos fue el único que se encargó de entregar este detalle familiar? Bueno, justamente porque Marcos quería que supiéramos, quería que nos enteráramos o que nos diéramos cuenta de este detalle. Un detalle que al comienzo parece una tragedia a primera vista. ¿Cómo puede ser que los hermanos de Jesús hayan pensado eso? María, yo lo hubiese llamado, María, ¿cómo se te ocurre a ti? Tal vez ellos. Pero María, a ti te visitó el ángel. María, tú lo tuviste en 9 meses dentro del vientre. María, tú fuiste a circuncidarlo al 8º día y apareció Simeón, te lo quitó de las manos y Simeón empezó a profetizar y decir, gracias Señor, porque ahora puedo morir tranquilo, mis ojos han visto al Salvador. María, tú viste todo eso, viviste todo eso. ¿Cómo en este momento la opinión de los chiquillos viene a cambiar lo tremendo que tú viviste de parte del Señor con Jesús? Pero bueno, nos horroriza y pareciera que... Pero Marcos lo pone ahí para que reflexionemos con respecto a esto. Y no para que nos entristezcamos, sino para que nos llenemos de alegría y de esperanza. ¿Saben por qué? ¿Dónde viene nuestra alegría y nuestra esperanza al revisar este hecho? Cuando cruzamos esto con Hebreos 4:15. Y Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades. Está hablando de Jesús, como el gran sumo sacerdote. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido tentado en todo,
de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Es decir, hermanos míos, ¿saben lo que significa eso? Que el Señor entiende perfectamente lo que nosotros sentimos. Perfectamente lo que nosotros sentimos cuando somos rechazados por nuestra familia, por nuestros amigos, por los que queremos, por causa del Evangelio. Hermanos, no hay nadie que te entienda mejor a ti ni a mí que nuestro Señor y Salvador. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay terapista, no hay consejero, no hay amigo, nadie que te pueda entender mejor a ti que tu creador, que tu fabricador. ¿Sabes por qué? Porque Él vivió lo mismo que tú. Lo mismo. Incluso vivió lo que todavía no vives. Y cuando estés en esas situaciones complicadas, tú puedes ir donde la persona que te va a entender mucho mejor que cualquier persona en este planeta. Porque Él lo vivió primero. No tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Jesús dijo en un momento que Él iba a ser causa de división en medio del seno familiar. Pero esa causa de división no iba a ser por nuestra tontera o nuestra irresponsabilidad, sino que esa causa de división iba a ser por causa de la lealtad que nosotros profesamos por Él, por causa de nuestra entrega, por causa de nuestra fidelidad, por causa de nuestra lealtad a Él y a su palabra, es que íbamos a tener problemas en el seno familiar. En Mateo 10:34 dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, amén, dicen algunos, pero insistimos, no me lo reveló carne ni sangre, a la nuera contra su suegra. No es porque me quitó mi hijo, no es porque cocina peor que él, porque no lo atiende bien, no tiene que ver con esas tonteras. Tiene que ver que viene a poner disensión entre ellos, producto de hacer bien las cosas en el Señor, producto de entregarte, producto de tu fidelidad, producto de tu lealtad. Él ha venido a poner disensión entre el hombre y su padre, la hija y su madre, la nuera y su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por hacer la voluntad, no por tonteras como la que acabo de nombrar. Por hacer la voluntad, muchas veces, mucha gente que te quiere, se va a transformar en los peores opositores. Pero en esos momentos no hay nadie que te pueda entender mejor que Dios. Insisto, no hay psicólogo, psiquiatra, terapista, consejero que nos pueda entender más a cabalidad que nuestro Señor, porque Él ya vivió incluso esto, que nosotros muchas veces pasamos por alto, que es el rechazo de nuestros seres queridos, el rechazo de nuestras amistades o el rechazo de las personas que estimamos con todo nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos míos, si alguno de nosotros se está sintiendo incomprendido por su familia, por sus amigos, por sus conocidos, por hacer la voluntad de Dios, por estar sujeto a la voluntad de Dios, por dejar que el propósito de Dios se cumpla en su vida, bienvenido al club, porque Jesús lo pasó primero. Bienvenido al club porque Jesús lo pasó primero. Hermanos míos, en el mundo, cuando nos ven a nosotros, cuando ven a alguien como ustedes, consagrado al Señor, dispuesto a vivir enteramente para Él, que las prioridades de su vida, con gente que los conoció, porque hay gente que los conoce de chicos ustedes, y cuando se los topa de nuevo y ve que su cara cambió, que su forma de vestir cambió, que su forma de hablar cambió, de que sus prioridades cambiaron, es decir, ya no le interesa lo que antes le interesaba, ¿saben lo que tiende a pensar esa persona? Que usted se deschavetó. Se rayó, se volvió loco, se echaló, le lavaron el cerebro, la religión le hizo mal, mira ahora, pobrecito. No ve ni un partido ahora con nosotros. Piensa que usted está loco por hacer la voluntad de Dios, como la familia pensó que Jesús estaba loco por querer cumplir en ese momento la misión por la cual el Padre la había puesto en la tierra. Cuando ustedes, señoritas, jovencitas, adolescentes, hablen en medio de sus amistades, de mantenerse vírgenes hasta el matrimonio, de santidad, de pureza, ¿saben lo que les van a decir?
tonta, qué loca. Está hablando de santidad, de pureza, de virgen hasta el matrimonio. ¿Qué le pasó a esta niñita? Es que va a la iglesia. Ah, no me digáis nada. Se volvió loca entonces. Se rayó. Se deschavetó. ¿Cómo se le ocurre en pleno siglo XXI pensar de que esto es así? Cuando usted rechaza algún copetito, alguna cerveza, cuando usted rechaza, tal vez y pone límite con respecto a los chistes que se están diciendo. Si nosotros lo conocemos, usted se la tomaba al seco y ahora está yendo a la iglesia. Ah, no me diga nada. Se volvió loquito. Que van a la iglesia están todos locos, todos rayados. Les lavan el cerebro, les quitan la plata, los ponen patas para los sacuden de abajo, vamos, recogiendo. Eso piensan de la iglesia evangélica. Que aquí está lo peor de la sociedad. Todos los peores son los que están acá. Los que no tienen nada que hacer, los abuelitos, los jubilados, toda la iglesia evangélica. Aquí está la creen de la creen, mis hermanos. Aquí está la gente más inteligente. Aquí está la gente que ha comprendido por el Espíritu Santo de que solo no puede y que tiene necesidad de un Salvador, que solo no puede salvarse, de que sus obras no son suficientes para poder entrar a la eternidad, que la obra de Cristo es el único medio por el cual podemos llegar. La gente más inteligente son las personas que están dentro de la iglesia, las personas que han comprendido que este sacrificio se hizo por ellos y lo han abrazado y están viviendo para Él. Por lo tanto, la iglesia es el lugar que tiene más gente inteligente, porque no solamente están ocupados en su pasar acá en la tierra con Él, sino que también tienen sus maletas listas para la eternidad. Señor. Ese eres tú. Eso hizo Dios contigo. Nunca te subestimen. Porque tú eres hija e hijo del Creador de todas las cosas que tus ojos pueden ver. Sí, todo eso es tuyo, Señor. Eso es tuyo, eso es tuyo, eso es tuyo. Amén. Todo es de tu Señor. Por lo tanto, cuando mucha gente va a decir se deschavetó. Cuando te ven los domingos arreglarte para venirte a la iglesia, y ¿por qué no descansa? ¡Qué tonto! Trabaja toda la semana el pobrecito, la pobrecita. Este tiempo para ella, para ti, para descansar. Pobrecito, se levanta para ir a la iglesia, está ahí con... ¿Qué está haciendo? Aburriéndose. Pobrecito, está loco. Y así sucesivamente, muchas cosas que nos ocurren en la vida, vamos a ganarnos el epíteto de tontos, de locos, el mismo epíteto que se ganó en algún momento nuestro Señor, por querer hacer la voluntad del Padre. Romanos 1:16 dice, el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, no nos avergoncemos de Él, no nos avergoncemos y dejemos que Cristo comience a resplandecer en nuestras vidas. No dejemos principalmente que Él tome el control de nuestras vidas, que Él tome el control de nuestras familias, que Él tome el control de la iglesia, que Él tome el control de nuestras emociones, de nuestras decisiones, que tome el control de nuestras finanzas, que tome el control de toda nuestra vida porque nos conviene. Es lo mejor que podemos hacer. Hermanos, hasta cierto punto tenemos que decir, se acabó el recreo. Y a partir de hoy voy a comenzar a vivir una nueva vida. Primero, una vida que lo sigue a Él, pero por las razones correctas. Y una vida que, si aún eso significa ser rechazado por el resto, pagaré el precio, tomaré mi cruz, pero lo voy a seguir a Él, porque me interesa lo que Él piense y no lo que piense el resto. No nos vamos a avergonzar de nuestro Señor. Amén, su Señor. Lo vamos a seguir por las razones correctas. Amén. Y si eso significa que hay gente que nos va a odiar, vamos y estamos dispuestos a pagar el precio. Pero modificar nuestra vida para agradar al resto y deshonrar a nuestro Señor, no. Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras decisiones siempre van a estar en función de que Él sea exaltado, de que Él sea glorificado y que Él sea el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, mis hermanos.